Gracias. Giovanni también informó que tiene una actividad laboral de la cual no puede faltar y por eso acompaña hoy. No sé si saben de alguien más, porque faltan bastantes hermanos. No sé que hay una buena cantidad de visitantes. Pero bueno, cuando meditamos acerca de las parábolas de Jesús, son muchas las parábolas que hemos presentado. He hecho algunas modificaciones del tema de las parábolas del Señor, porque en la que vamos a ver el día de hoy, pues sí que notamos una perfecta aplicación para nuestros días. Tiene que ver con la parábola de la fiesta de bodas. Esta parábola usted la encuentra en Mateo capítulo 22, del versículo 1 al 14. Pero el preámbulo que quiero mostrar es el antecedente de la parábola. ¿Cuál es el antecedente? Bueno, el antecedente es la enseñanza que el Señor Jesús dio en los versículos anteriores acerca de los labradores malvados. Habla de este señor que crea una viña, la cerca, a la arrienda, luego envía a sus siervos a que cobren el arriendo, los matan, luego manda a otros y también los mata, y al final dice: voy a mandar a mi hijo porque de pronto pues a ese sí lo van a respetar. Y por supuesto, ¿qué es lo que hacen con el hijo del dueño del viñedo? También lo matan. Claro, ¿quiénes estaban parando oreja en esa parábola? Los principales sacerdotes, los fariseos, y a ellos entonces es que les está hablando, y posteriormente les hace caer en cuenta que ellos eran los que habían matado es decir, los israelitas, a los siervos, los primeros que envió. Por supuesto está hablando de los profetas, y que posteriormente habrían de matar al hijo del dueño del viñedo. En el versículo 45 de Mateo 21 dice: y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Recuerden que las parábolas tienen como propósito dar una enseñanza, tomando situaciones de la vida real y haciendo una aplicación espiritual. Y era o es una estrategia de Dios, porque no solamente lo asustó Jesús, de dar un mensaje que de entrada generara expectativa, llamara la atención, pero que aquellos a quienes estaba dirigida la enseñanza, la exhortación, no entendieran, sino hasta el final. Ahí, porque cuando a uno le van a decir algo y ven que están hablando contra uno, pues ellos seguramente podrían irse y no recibir la exhortación. Por eso fue que el Señor usó muchas parábolas. Entonces dice que ellos buscaban echarle mano, pero temían que pues, la gente reconocía a Jesús, que era efectivamente un profeta. El versículo 5 de Mateo 22 dice que ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y otros a sus negocios. Vemos entonces, hay una invitación, hay unos que van a aceptar, otros que no van a aceptar. El 6 dice de Mateo 22: y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Esta es la parábola de la fiesta de bodas, pero vemos cómo se compara con la parábola anteriormente mencionada. ¿Cuáles son los detalles de la parábola? Pues una práctica normal que se caracterizaba en aquella región, de cuando se hacían unas bodas, una invitación, y se hace en la misma alusión. Dice el versículo 1: respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo. Hay un celular, por favor, si es para mí que no estoy, pónganle mute. Dice que Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron ir, no quisieron ir o no quisieron venir. Cuando uno está haciendo una lista de invitados a una ceremonia, ¿verdad? Y más ahora en los tiempos de pandemia, ¿a quiénes invitan? Como a los más cercanos, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque uno
Primero, por las restricciones. Y segundo, porque pues uno no puede invitar a toda la gente que uno quisiera poder invitar. Pero sin embargo, a estos especiales, a aquellos a los que tenía este señor, este rey, en mente, no quisieron ir. No dice que algunos sí y otros no, sencillamente no quisieron ir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto. Venid a la boda. En la segunda invitación hace un poquito más de énfasis en lo que les va a ofrecer, ¿no? Habla de los animales engordados, es decir, le está diciendo, mire, no es cualquier comida. La invitación es, vengan, es como si a usted le dijera, ¿quiénes quieren ir a mi casa a comer arroz con leche? Los que lo han probado, ellos saben que soy famoso por el arroz con leche. Yo quiero ir, ¿no? Y cuando invito a alguien a escondidas, no falta que manda por ahí la foto de los otros y me caen ahí. Entonces, ¿por qué no me invitó a mí? No, mentiras. Perdón. En fin. Ay, ese soy yo. ¿Qué podemos hacer? El asunto en cuestión es que el señor que le está haciendo, el rey que le está haciendo la boda a su hijo, al ver que le rechazan en la primera oportunidad, dice, seguramente cree que es que voy a dar, que sabe qué cosita hay de comida. No, aclara que lo que les ha preparado es de lo mejor. A ver si de pronto sus motivaban. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron. Uno a la finca, a sus negocios, ¿verdad? Otros a la labranza, en fin, cada cual se ocupó de las cosas que para ellos eran más importantes que aceptar la invitación del rey a una boda. Y otros, mire que esto de otros es no los invitados necesariamente, pero dice que otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Imagínense, los está invitando, les está ofreciendo lo mejor de lo mejor. No es cualquier invitación, es la invitación de parte del rey. Era un honor poder ser invitado, pero si aún así, en lugar de aceptar la invitación, menosprecian la invitación, prefieren otras cosas que consideran más importantes que ir del rey. Y además de eso, otros van y matan a los que están haciendo la invitación, pues el rey tiene todo el derecho a enojarse. A veces pensamos de Dios como un Dios, como dice el hermano Orlando, ¿cómo es? Así parecido a él, ¿no? Gordito, ¿cómo es? Con gorrito, vestido rojo, que sienta a los niños en el hombro, en las piernitas y les dice, oh, oh, oh. Uso sus palabras, que conste que no lo estoy ridiculizando, las palabras que él mismo usa. Yo no sé qué tiene el contraje pobre Santa Claus. Pero sí, la idea que él transmite con esa comparación es un hombre bonachón, que todos se ríen, que a todos premia, y no, ese no es Dios. Ese no es Dios, porque claro, Dios es misericordioso, compasivo, indudablemente, pero tiene un carácter, porque en la parábola Jesús muestra a ese rey que se enojó y que reaccionó. Miren, nomás recordemos la historia cuando el Señor se le aparece a Moisés y le dice que vaya, por favor, y que hable pues con su pueblo, que hable con Faraón, y Moisés empieza, Señor, pero ¿por qué a mí? Señor, pero ¿por qué? Búscate otro, yo creo que te estás equivocando. Señor, pero es que yo soy torpe de lengua, tardo de habla, hasta que hizo que el Señor también se enojara. ¿Ves? Entonces, este rey se enoja porque es una de las características de Dios, de ser paciente, pero llega un momento en donde la paciencia de Dios llega a un límite y se enoja y castiga. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos.
id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas y a cuantos halléis. ¿Sí? Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Entonces, en la mente de los judíos, no podría caber cómo es posible en un mismo lugar van a meter a los buenos con los incircuncisos, a los justos con los pecadores. Si una de las cosas que a Jesús le cuestionaban fuertemente era que comía con los pecadores, que hablaba con las prostitutas, mejor dicho, ¿qué está pensando de la vida? Ese era el pensamiento de los judíos, de los sacerdotes, de los fariseos, puesto que la relación de los judíos, siendo creyéndose en los, bueno, creyendo no, realmente eran los únicos hijos de Dios, pero creyéndose en los más santos y puros, pues, que no tenían contacto con los publicanos, aún los publicanos siendo judíos, los odiaban, los menospreciaban, no, mejor dicho. Y ahora, en una fiesta, metiendo a malos y buenos, ¿qué estaría meditando? ¿Qué estaría en la cabeza de esas personas? Tremendo. Y entró el rey, dice Jesús, en esa fiesta, para ver a los convidados. Y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. ¿Cómo le parece? No estaba vestido de boda. Y le dijo, oye, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. ¿Por qué enmudeció? Él lo entendió, dijo, uy, como que no fui. Ustedes saben que hay lugares donde, o restaurantes, donde para uno poder entrar, tiene que entrar con chaqueta, con saco. Y tienen algunas por ahí, pues yo, eso es lo que yo veo en películas. Uno entra a un lugar de esos. Entra a un lugar donde uno debe ir bien vestido. No dejan entrar a nadie con bermudas ni camisetas, sino que tiene que ir elegante o formal, por lo menos. Este personaje estaba muy deportivo ahí y se sintió descubierto. Entonces el rey dijo a los que servían, atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados. Ese texto lo decimos todo el tiempo y se lo saben hasta los de cualquier religión. Muchos los llamados, pocos los escogidos, pero no entendemos a qué se refiere. ¿Sí, hermana Gladys? Probablemente que haya ido a uno de esos lugares elitistas. Bueno, este hombre es hallado vestido no de manera digna. Por supuesto que en la parábola esta es una manera metafórica de decir otra cosa. Realmente no tenía que ver con el vestido, aunque es una buena enseñanza y una buena práctica para nosotros. Si yo veo aquí un hermano en bermudas y en sandalias, yo le digo, hermano, vea, no es la manera más adecuada de venir a la presencia del Señor. Claro, uno no juzga que alguien vaya humildemente vestido, porque si eso es todo lo que tiene, pues perfecto. Pero a veces, y en una gran mayoría de ocasiones, la mayoría de nosotros nos vestimos adecuadamente para ir a una entrevista, a una boda, ¿verdad? Pero a la iglesia, lo que primero encontramos. Cuando venimos a reunirnos como iglesia, a veces uno sí ve que no hay el menor esfuerzo por arreglarse para el Señor, no para que se convierta esto como en un desfile de modas, que las hermanas vengan a desfilarle, no, pero sí que haya un esfuerzo por prepararnos para estar en la presencia del Señor. Bueno, sabemos entonces el destino fatal de este que no estaba vestido adecuadamente. Ya vamos a mirar un poquito de eso. Ahora, las bendiciones, cuando ya hablamos acerca del Evangelio, son una fiesta provista por Dios para nosotros. Hay una primera oportunidad cuando se nos predica el Evangelio, como dice Romanos 1:16,
porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente representan los primeros invitados, y también al griego, es decir, los gentiles, los incircuncisos. Los cuales son los otros, los que finalmente lo que se atraviese, tráiganlos y fórcenlos a venir. Los gentiles, nosotros, los que son contrastados con buenos y malos. Hechos 13:46, en el primer viaje de Pablo, cuando se encuentra en Antioquía de Pisidia, dice que estaban allí Pablo y Bernabé hablando con denuedo y dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí que nos volvemos a los gentiles. El contexto de la historia es muy interesante. Resulta que Pablo entra a Antioquía de Pisidia, llega un día de reposo. ¿Por qué un día de reposo? Porque era cuando los judíos se reunían en la sinagoga. Llega el hombre en un día de reposo y está allí con los principales sacerdotes. Les dan la oportunidad a Pablo. Cuéntenos, ¿quieren decirle algo aquí a todos los hermanos? Entonces Pablo empieza y les predica de Jesús un sermón impresionante. Y resulta que ellos quedaron tocados, les interesó, les gustó lo que Pablo les dijo. Pero cuando Pablo sale de la sinagoga, había un poco de gentiles, es decir, no judíos, que sabían de la fama de Pablo y le dicen a Pablo: venga Pablo, ¿por qué no nos habla de lo que usted le estaba contando a ellos? Pablo les empieza a predicar. Pero al siguiente día, cuando Pablo va a reunirse con los judíos, resulta que la multitud de gentiles que los seguía era enorme. Y los judíos, al ver la cantidad de gentiles que seguían a Pablo, le hicieron el feo. Le hacían el feo, empezaron a cuestionarlo, ya no querían escucharlo más. Y entonces, mientras que los gentiles, nosotros, estaban parando orejas muy entusiasmados. Entonces Pablo les dice: vea, cuando les están tratando de entorpecer la predicación, Pablo les dice: a vosotros a la verdad, a los gentiles, a los judíos, a vosotros a la verdad, era necesario que os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí que nos volvemos a los gentiles. Cuando miremos este pasaje, recordamos Juan 1:12, que dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. La iglesia del Señor, la iglesia de Cristo, que fue establecida el día del Pentecostés, un primer día de la semana, ¿con quién se comenzó? Sino con 3,000 judíos. Hechos 2:36, Pedro les dice, casa de Israel, oí cómo comienza el versículo. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. El día de Pentecostés estaba lleno de judíos en Jerusalén y a ellos fue necesario hablarles primero que a los gentiles. Pero ahora, ¿qué estaban haciendo? Desechándola. Con 3,000 había comenzado, como con 3,000 comenzó la iglesia. Ahora, entonces, Pablo se iba a enfocar, como ya lo había hecho previamente, su ministerio hacia los gentiles. Entonces, cuando en la segunda oportunidad dice: vayan a los caminos, llamen a todos cuantos halléis, ellos salen por los caminos y juntaron a todos los que hallaron. Se está refiriendo a los gentiles, a los no judíos, aquellos que en esa primera oportunidad habían desechado la palabra de Dios. ¿Qué hicieron además de todo? Maltrataron a sus siervos, ¿no? Lo leímos hace un momento. Más ellos, sin hacer caso, se fueron unos a su labranza y otros a sus negocios. Y otros, tomando los siervos, los afrentaron y los mataron. Como pasó con muchos de los primeros cristianos, y aún hoy día algunos padecen de esta persecución. Pero bueno, así como pasó con ellos, que el rey se enoja,
también hay un día de juicio. Hay un día donde será el lloro y el crujir de dientes para aquellos que también rechacen, así como los judíos, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hay invitados, claro, dentro de los llamados hay buenos y hay malos. Eso no significa que deban o puedan perseverar o permanecer en la fiesta. ¿Sí, hermana? Porque siempre no vinieron a y se presentaron y quiso estar. Entonces no entiendo por qué. Ya lo vas a ver. Entonces vemos que juntan buenos y malos, ¿cierto? Buenos y malos. O a quiénes tenemos que predicar, por ejemplo, nosotros el evangelio. ¿A los buenos? A buenos y malos, ¿cierto? ¿Sí? Ahora, en muchas de las ocasiones los más malos son los que mejor reciben el evangelio, los que mejor reciben la palabra. Porque los buenos, el problema con los buenos es el siguiente. Pónganme cuidado. El problema con los buenos es que si llega a su casa y le dicen, vean, es que estamos haciendo una campaña de salud, queremos hacerle esta toma de la presión, queremos hacerle exámenes, y si la gente en esa casa toda está alentadita, no, ¿sabe qué? No, gracias. La verdad, aquí estamos bien. Y lo mismo que cuando uno va y dice, nos permiten, queremos compartir la palabra de Dios. No, aquí somos católicos, gracias. Es decir, también somos cristianos. No necesitamos nada. El bueno es aquel que en muchas ocasiones se considera justo ante los ojos de Dios, pero que realmente no lo está, pero él cree que está bueno, está bien, perdón, es justo. Entonces no va a buscar, no va a reconocer la necesidad de él. Sin embargo, fueron forzados de alguna manera, buenos y malos, y entraron a la fiesta. Ahora, el vestido de boda. Dice que vio a uno y le dijo, ¿cómo entrarás aquí sin estar vestido de boda? Sin estar vestido de boda. ¿Qué significaba eso? Porque eso es lo que la hermana Gladys hace un momento que no entendía todavía. Apocalipsis capítulo 3, versículo 4, nos dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Déjenme citar un texto que se me viene a la memoria de Isaías, el profeta mesiánico. Isaías en el capítulo 1 y versículo 18 dice, venid a mí, ¿y qué? Y estemos a cuentas. Vengan a mí y estemos a cuentas. En otras palabras, oye, hermano, es como cuando lo llaman a uno del banco. Uno sabe que está colgado en la cuota. Sí, buena, don Carlos Julio, es que mire, lo que pasa es que usted ya lleva varios meses sin pagar, y entonces a uno empieza el estómago a sonarle, empieza la palpitación porque le están pidiendo, ¿cierto? Cuentas. Entonces, Isaías dice, vengan y estemos a cuentas. Vengan para acá. Ahora, ahí está la invitación. Segunda cosa. Si vuestros pecados fueren como la grana. Mire que no dice que si fueran negros, sino como la grana. Ellos sabían lo que era la grana. Era un color tan concentrado, tan profundo, creo que es como tirando a rojo, como el vino tinto, que poderlo retirar es muy difícil. Pero dice, si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueran rojos como el carmesí, un rojo intenso, quedarán como blanca lana. Ellos sabían lo que era tinturar o teñir la lana. Y si usted ha teñido lana de un color profundo como el negro, el rojo, el carmesí,
y se equivocó de color, mire a ver qué le echa para blanquearla. No lo logra. Es bien difícil. Ustedes, hermanas, que se tinturan el cabello, algunas que se aplican colores como el rojo o el negro, y luego no, pues es que se les ocurrió volverse en rubias, ¿no? Vaya a ver si es fácil. Eso es bien complicado. Mi esposa no se atreve muchas veces a hacer trabajos como eso, sabe que es peluquera, porque para poder sacar esos pigmentos es bien difícil. Entonces, lo que Dios está diciendo por medio de Isaías es que no importa qué tan profundo sea su pecado, qué tan malo haya sido usted en la vida, si usted va a Cristo porque acepta el llamado, vengan a mí, vengan y se me da cuenta. Si usted va dispuesto a cuadrar cuentas con Dios, sabiendo que usted es el deudor, dice que mientras vaya con la disposición correcta, con el anhelo correcto, dice que va a quedar como blanca lana. Entonces aquí dice que las vestiduras, estos que estaban en Sardi, no habían manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. ¿Ustedes sabían que la Biblia usa la palabra lejía? ¿Qué lejía? ¿Y para qué se usa la lejía? Para blanquear. ¿Ustedes sabían que la lejía es utilizada en la Biblia precisamente dando esa misma idea? ¿Sí? No recuerdo cuál de ellos, si es Salomón o David, usa el término lejía para decirle a Dios, Señor, por favor, emblanquéceme, pero por favor use lejía. Yo no. Ustedes muchas veces, hermanas, cuando van a lavar la ropa, hay situaciones o un trapero que tienen que echarle lejía, ustedes quieren verlo bien blanco, bien desinfectado. Esa es la idea de las vestiduras adecuadas, de las vestiduras blancas. Capítulo 7, verso 13, Juan está recibiendo la revelación del Apocalipsis. Dice que uno de los ancianos le pregunta, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? En otras palabras, para ir al cielo, ¿cómo deberemos estar vestidos? Lo que representa lo blanco, ¿verdad? ¿Quiénes son? ¿De dónde han venido? Le preguntan a Juan. Juan dice, yo no sé, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Obviamente el ropaje del cual está hablando es un vestir espiritual, ¿sí o no? Figurativo, simbólico, no literalmente en el vestido. Esto también podríamos aplicarlo a la actitud correcta, porque de nada sirve que obedezcamos por conveniencia, preferencias, por darle gusto al papá o la mamá, al novio, la novia, o venir aquí, otra vez para la iglesia. Seguramente hay algunos que vienen forzados porque la mujer los agarró de las orejas o el esposo se puso bravo y entonces la esposa obedeció o a veces con nuestros hijos, es que más luchamos, ¿verdad? Porque nuestros hijos muchas veces nos manifiestan, no es que yo no quiero ir a la iglesia. Y ahí donde nosotros como padres debemos ejercer nuestra autoridad y decirle, papito, mamita, mientras usted vea mi techo, obedece. Cuando usted sea independiente, que compre sus calzoncillos, que viva por allá aparte y se sostenga solo, haga lo que le dé la buena voluntad. Pero mientras sea usted el señor de la casa o la mamá, la señora de la casa, usted me obedece. Es que a mí no me pueden obligar a creer. Eso me dijo esta pinta un día. Y la otra pinta que... Bueno, muchachos, en algún momento pueden llegar a decir eso. Y tienen razón. Es más, ay, alguien me decía en estos días, pero solamente por recordarlo, no para decir quién, porque no es que vaya a decir quién fue, pero alguien me decía estos días que la suegra o la abuela le decía a alguien
es que tu mamá o tu papá no te puede obligar a ir a la iglesia. Vaya, no te puedo obligar. Y entonces, él o ella, no me acuerdo, es algo que súper, obviamente no iba a mencionar quién, pero eso le motivó, ya me acordé, eso le motivaba, es que para después llegar y meter el dedo en la llaga, ya me acordé quién. Pero ¿sabe qué es lo más bonito? ¿Sabe qué es lo más bonito de esa historia? Ya que la recuerdo, es que me lo contó la víctima, la jovencita a la cual la abuela le decía que no fuera. El diablo personalizado. Y la niña me lo dijo, y eso me alegró sobremanera, porque ella sabía que esa no era la voz de Dios. ¿Ves? Ella sabía que esa no era la voz. Y ella entonces hoy día tiene por voluntad propia. Entonces, eso es lo interesante, que aunque no podamos obligar a alguien a creer, cuando se trata de nuestros hijos tenemos la responsabilidad, el deber y la obligación de llevarlos a los pies de Cristo. Y si no quieren obedecer, cuando crezcan ellos, ya es culpa de ellos. El Señor nos va a decir, ¿dónde están sus hijos? El día del juicio final. Señor, tú sabes que hice hasta donde yo pude. Y el Señor va a decir, ok, al lado derecho. Pero ¿qué tal? Como le pasó al profeta Elí, creo que al profeta Elí, que el hombre fue cuestionado por Dios porque dice, tus hijos han blasfemado contra Dios y tú no les has estorbado. Porque los hijos, aunque ya tengan la edad que tengan, hablo de mis hijos, o cualquiera de los hijos de ustedes, sean solteros, sean casados, siempre seguirán siendo nuestros hijos. Aunque no vivan con nosotros, siempre seguirán siendo nuestros hijos y nuestras hijas, nuestras niñas. Solteras o casadas, vivan aparte uno. Siempre. ¿Sí, hermano? Sí. Y aún no significa que la Biblia nos muestra que él sí les exhortó. Pero llega un momento en la conclusión del versículo, es que él como que se cansó. Se cansó y dijo, hagan lo que les dé la gana, allá ustedes. Y Dios le dijo, no, señor, como papá tenemos que estar continuamente con nuestros hijos, animándoles, exhortándoles, predicándoles la palabra. Siempre. Podemos decir que ese personaje que vino vestido adecuadamente era quizás alguien que no se ha arrepentido nunca. Probablemente. Que no. Iglesia, pero que realmente... Fue por la comida. Fue por el milagrito. No por el propósito correcto. Del aceptar la invitación del rey, sentirse honrado en medio de la invitación y con un propósito, las bodas. No, él fue a llenarse seguramente la barriga. ¿Ves? Y poco le importó el ir adecuadamente presentado. Claro, no estamos hablando de, como decía la hermana Gladys, el estar vestidos todos con corbata y el que no venga con corbata entonces está mal vestido. No, no estamos diciendo eso. Es parte de una demostración física también de nuestro amor por la obra. No que lo digo porque quizás ese personaje no le creyó al rey de que en verdad iba a dar buena comida. Entonces, trayéndolo a la iglesia, quizás el hermano no le cree a Dios, no cree que sea fiel y justo para perdonar sus pecados. Falto de fe también. Y está aquí a ver si en verdad algunos van o no van a ser salvos. Es cierto, también podemos aplicar eso. Consecuencia, Mateo 22:13. Entonces el rey dijo a los que servían, atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Terrible. Y podríamos imaginarnos esta escena también en el día del juicio final. Recuerden que Mateo 25 nos habla acerca de ese momento cuando venga el Señor y se siente en su trono allá en el cielo con los ángeles de su poder, su gloria, dice la palabra, y que subimos todos. ¡Pum! El Hades devuelve a sus muertos y el Señor pone unos a la derecha y otros a la izquierda. ¿Cuántos? Porque Pablo habla del día del juicio final en algunos casos
como ese momento en el cual dice 1 Corintios 15, os digo un misterio, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. ¿Cómo así que no todos moriremos? Bueno, Pablo estaba asumiendo que cuando el Señor Jesús viniera, quizá ellos podrían estar aún vivos, no haber experimentado la muerte, es decir, haber sido sepultados y su alma haber ido al Hades, o bien sea al seno de Abraham o al lugar de tormento, que es lo que el Señor Jesús había enseñado. Pero entonces los que no habían muerto, como hoy día podemos apropiarnos de esa palabra, si el Señor Jesús viniera hoy, todos nosotros iremos a ser juzgados. Como no hemos muerto, no sabemos cuál lugar nos estaba guardado, si el seno de Abraham o el lugar de tormento. Entonces todos diríamos, Señor, 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 vamos para el cielo, y todos con la Biblia en la mano. Bueno, algunos prefieren el celular, ¿no? Y de pronto en el camino al cielo les llega un WhatsApp y se devuelven. Pero los que tengamos la Biblia, ¿cuánto llegaremos con la Biblia allá al Señor y contentos porque, uy, al lado derecho, al reino de los cielos, y que nos dijeran, ¿usted por dónde va, papito? A la izquierda. Tremendo, ¿sí o no? Esa fue la razón de este hombre que no estaba vestido correctamente y que fue descubierto y que fue pasado al lado izquierdo. Porque el mismo destino, lloro y crujir de dientes, tinieblas de afuera, de las cuales está refiriendo el Señor Jesucristo, aquí se refiere al infierno, el día del juicio final. Muchos los llamados, hermanos, y pocos los escogidos. Los llamados es otro de los términos descriptivos de los cristianos. Aquí los llamados no es el mundo, no, señores. Los llamados somos los cristianos, los hijos de Dios, los bautizados. Ellos somos los llamados. ¿Y cómo les parece? No significa que los llamados todos vayamos a ser escogidos. En Mateo capítulo 13 habla mucho de las parábolas del reino. Me gusta una de las parábolas, que es la parábola de la red, cuando él está hablando a los pescadores y les dice cómo cuando el pescador tira la red, coge de todo, ¿sí o no? Y de todo se lo comen los pescadores, de todo lo que coge se lo lleva para la casa, ¿no? Dice que lo que no sirve, de una lo desecha, de una lo desecha. Bueno, eso es la enseñanza y la exhortación por medio de las parábolas del Señor. Siendo nosotros llamados, serán pocos los escogidos, porque no significa que usted, hermano, o yo, estamos sentados hoy aquí en la presencia del Señor, vamos a tener la certeza de que derechito para el cielo. Es nuestro anhelo, ¿o no? Es nuestra lucha, hermanos. Es nuestra esperanza. Apelamos a la gracia y a la misericordia de Dios, que estamos esforzándonos por hacer méritos para poder obtener esto, hermanos. Pero tenemos que no bajar la guardia, no desechar, hermanos, la invitación del Señor. Hoy algunos no están porque han preferido ir a sus negocios. No estoy pretendiendo que, hermanos, como decíamos al comienzo, el hermano Giovanni, él es una persona que necesita un trabajo y que hoy de manera especial y como una excepción le tocó ir a trabajar. No es algo que él haya escogido, hermanos, ¿sí? Porque el asunto es que a veces somos los que escogemos. Usted tiene las dos opciones: o ir a la presencia de Dios o decirle al jefe, jefe, déjeme trabajar el domingo, que es que necesito las extras. ¿Cuál estará bien? Otra cosa es que le digan, usted tiene que trabajar el domingo. Y si no, renuncie. Y teniendo una responsabilidad, uno no puede renunciar, ¿cierto que no? Estamos hablando de cuando usted tiene la posibilidad. Santiago dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Por tanto, hermanos, entendamos de esta invitación a esta gran boda, esta cena que el Señor nos hace cada primer día de la semana, que sea la prioridad de nuestras vidas y no desechar que posteriormente de pronto o ir de mala gana y de pronto seamos hallados no vestidos
adecuadamente y por tanto ya sabemos el destino que tenemos.